que los derechos y libertades reconocidos y que fueron conquistados sobre todo por el movimiento antifranquista se cumplan y no sean pisoteados. Pero al mismo tiempo también exigimos cambios constitucionales de fondo, cambios que no pueden ser simples retoques, que no pueden ser cambios de maquillaje. Necesitamos cambios constitucionales que blinden los derechos sociales, que blinden la sanidad pública y que permitan alumbrar una constitución feminista, una constitución verde a la altura del siglo XXI. Y quiero decirlo hoy de manera muy clara, la única llave para que esos cambios constitucionales sean posibles es que las generaciones que no votaron la Constitución de 1978 puedan decidir libremente si quieren continuar viviendo bajo una monarquía obsoleta y corrompida, o si quieren hacerlo bajo una república democrática, moderna, como las más avanzadas que existen en nuestro entorno. Nosotros somos una fuerza republicana y como tal vamos a seguir trabajando para que ese futuro sea posible y a buscar y construir las alianzas sociales y políticas que lo permitan. A todos y a todas. Ayer la ministra Robles afirmó que la Constitución tiene larga vida y que no necesita ninguna reforma. Nosotros, Unidas Podemos, no estamos de acuerdo. La Constitución no es un punto de llegada, es un punto de partida. Las constituciones que no se pueden reformar están condenadas a morir. Y esta Constitución ha quedado como un traje viejo. Hay que volver a escuchar a la sociedad española, construir nuevos consensos, un nuevo horizonte de esperanza. Hay que asumir los retos que han surgido en la anterior crisis y en esta. 3 grandes retos tenemos por delante. El reto democrático. Hay que hacer reformas como la del sistema electoral o la que permita una mayor participación de la ciudadanía, participación directa en los asuntos públicos. El reto territorial. Hay que desarrollar el Estado de las autonomías en un sentido federal y reconocer, garantizar la realidad plurilingüe y plurinacional de España. El tercer reto, el reto social. Hay que blindar los derechos sociales como la sanidad pública y los derechos de última generación, como el medio ambiente y el feminismo. Hay que revertir la última reforma del Partido Popular y el Partido Socialista, del artículo 135, que significó supeditar los derechos a los intereses de los bancos, rescatar a los bancos antes que a las personas. El 15M, nosotros nacimos para eso, e igual que para impugnar eso. Igual que el Partido Socialista ha sido gran hacedor, gran pilar para construir ese pacto, los consensos de la transición, nosotros, con Yolanda Díaz, aspiramos a ser los protagonistas de ese impulso de regeneración democrática que sirva para rehacer los pactos territoriales, democráticos y sociales rotos. Pero no somos ingenuos, somos conscientes de que la correlación de fuerzas actual es desfavorable y que si la sociedad, la calle, no presiona para reformar la Constitución, eso no va a suceder. Y hasta que eso no pase, hay que cumplir la Constitución. Y hoy queríamos recordar 3 artículos. El artículo 47, que habla del derecho a una vivienda digna y adecuada. Nosotros apelamos a todos los constitucionalistas de corazón, especialmente el Partido Socialista, para que nos ayuden para que el próximo año sea el año de la Ley de la Vivienda. El otro artículo que queríamos recordar es el artículo 122,
que habla del Consejo General del Poder Judicial, que deberá renovarse cada 5 años. Este fin de semana han pasado 3 años desde que los miembros del Gobierno de los jueces están caducados, 3 años de secuestro por parte del Partido Popular del Gobierno de los jueces. Y hay que pedir otra vez al Partido Popular que cese en su comportamiento sedicioso, que respete las reglas del juego democrático, que respete el mandato de las urnas y el mandato de la Constitución. Y, por último, el artículo 14, que habla de la igualdad de todos ante la ley. Por eso pedimos hoy al rey Felipe que, si estas Navidades invita a su padre por Navidades, que no solo sea para comer turrones, sino también para dar explicaciones ante la sociedad española. En una sociedad democrática no es de recibo que haya un jefe de Estado o un ex jefe de Estado que tenga carta blanca para delinquir impunemente. Tiene que poder rendir cuentas ante la sociedad, ante los tribunales y ante este Congreso. Muchas gracias.
yo sola o con el grupo? Sí. Cuando me digan. Buenos días a todos. Hoy es un día para celebrar la democracia, para celebrar la libertad y celebrar los 43 años de la Constitución española, que es un regalo para mi generación, gracias al esfuerzo de nuestros padres y nuestros abuelos que lo hicieron posible. Y no me puedo sentir más orgullosa que defender a un partido constitucionalista el Día de la Constitución en España. Hoy es un día para reivindicar los valores constitucionales, para dar las gracias a los que lo hicieron posible y para felicitar a todos los españoles, porque es una norma de convivencia que nos permite avanzar como sociedad a 47 millones de españoles. También quiero decir que los socios de Sánchez no están aquí porque lo que quieren es atacar a la democracia española. Y Sánchez es el primer presidente de España que permite que los que atacan a la Constitución estén dentro del Gobierno y sean los socios preferentes del Gobierno. Eso sí que es una novedad. No es una novedad en estos 43 años que haya partidos que ataquen la Constitución. Lo que es una novedad es que Sánchez les haga miembros del Gobierno y socios preferentes del Gobierno. Eso sí que es una novedad absoluta que no se ha permitido hacer ningún presidente del Gobierno anterior. Y quiero decir que el partido sanchista le está haciendo una enmienda a la totalidad al mejor partido socialista, que fue el Partido Socialista que participó junto con otros actores políticos y sociales en la transición española. Por eso estamos aquí, para reivindicar lo que nos une y para decirle bien claro a los socios de Sánchez y a algunos miembros del Gobierno que no van a conseguir acabar con la Constitución, ni con los valores que representa, ni con estos 43 años de prosperidad, de libertad y de unión que nos ha garantizado la Constitución. Si tenéis alguna pregunta. ¿No? Mira, sí, Cristina. Buenas. Yo quería preguntarle por esa posibilidad de estas juntas en Andalucía de PP y Ciudadanos. ¿Ya sabes si ha habido alguna conversación entre usted y el señor Casado? ¿Si ha habido alguna conversación? Lo que hemos dicho siempre lo volvemos a repetir. Ciudadanos es un partido liberal, el único partido liberal de España. Es un partido que está muy orgulloso de la labor del Gobierno de Andalucía y le digo, la única coalición que sabemos que funciona ya en Andalucía es la del PSOE y Vox, que lo que están haciendo es atacar al Gobierno del Cambio y están torpedeando la acción de un Gobierno que objetivamente es bueno. Nos quedan como mínimo 6 meses de trabajo. Vamos a trabajar hasta el último día en ese Gobierno para aprovechar bien los fondos europeos, para relanzar la economía después del COVID, para seguir garantizando las políticas sociales. Y ahora ya le digo, la única coalición que ya se ha visto que se ha formado en Andalucía es la de la pinza del PSOE y Vox, que están todo el día atacando a este Gobierno que nos ha costado 40 años conseguir y que ya le digo que vamos a hacer todo lo posible para que se mantenga. ¿Pero ha habido algún acercamiento? No ha habido absolutamente nada, porque nosotros estamos diciendo, como siempre, lo mismo, que evidentemente el cambio funciona en Andalucía y que ahora mismo la pinza de PP, la pinza de Vox y del Partido Socialista lo que está haciendo es torpedear un Gobierno que objetivamente funciona bien. Por tanto, ya le digo, la única coalición que ya sabemos que se ha formado en Andalucía es la del PSOE y Vox, que están atacando al Gobierno del Cambio, un Gobierno del que Ciudadanos pues se siente muy orgulloso porque tiene claramente el sello liberal de las políticas naranjas de Ciudadanos. Gracias. Gracias.
preguntes, mirando para allá. Pero mirando para allá, sí. Eso. Vale, vale. Bueno, pues ya me vais preguntando. Bueno, muy buenos días a todos y feliz Día de la Constitución. Hoy es un día muy señalado para todos los españoles. Celebramos 43 años de hermanamiento, de unión entre españoles. Y lo único que puedo decir como representante de la Comunidad de Madrid es que mi Gobierno y la región estarán al servicio de España, reivindicando nuestra Carta Magna, uniendo a los españoles de izquierda a derecha, recordando y rememorando la figura del rey, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del resto de nuestras instituciones, de los símbolos del Estado, y seguiremos trabajando de la misma manera, reivindicando estos 43 años, como decía, de paz, de unidad, de prosperidad y al servicio de España siempre que tengamos la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, sobre las aglomeraciones, decir que yo no tengo responsabilidad, son los distintos ayuntamientos los que tienen que poner medidas. Nosotros lo que hacemos es estudiar la evolución de la epidemia. Por el momento nunca vamos a estar tranquilos, pero sí vemos que la evolución es actualmente tranquila, propio de estas fechas. Nosotros a partir del 15 de diciembre vamos a poner en marcha una campaña de macrotest. Vamos a seguir incidiendo en la vacunación y en la responsabilidad de todos. Y van a ser las medidas que vamos a tomar. Con respecto a la celebración del Congreso del Partido Popular de Madrid y otros comicios en distintas regiones, decir que en principio no tendría una cosa que ver con otra. Creo que se circunscriben a diferentes autonomías y a órganos distintos. Por eso creo que bueno, cada uno llevará su propio calendario. Lo desconozco, tampoco sé exactamente si esta es la evolución en todas las encuestas. Yo sé que el Partido Popular es el partido que actualmente lidera la oposición, pero que es la alternativa real para solucionar todos los graves problemas que está atravesando España. Y lo que espero es que sigamos siendo capaces de pelear por esa posición tan importante para que cuando vayamos a elecciones estemos todos organizados. No sé esos motivos, pero sí que creo que es bueno, eso sí, que pasemos pronto página y que sigamos centrados en los problemas de los ciudadanos, que son otros mucho más importantes, económicos. Lo estamos viendo con la España cada vez más vaciada, más olvidada, con mayores problemas demográficos. Creo que tenemos una serie de problemas que están muy por encima de nuestro partido. Yo creo que estoy de acuerdo cuando el Partido Popular lo que propone, lo que quiere sobre todo es que se modifique el sistema de elección de los jueces y nosotros, por lo menos dentro de mis competencias, lo que hemos hecho desde la Comunidad de Madrid, desde la Asamblea, es modificar el sistema de elección para que sean los propios magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quienes los eligen. Y eso es lo que creo que hay que hacer, defender ese sistema de elección para que la justicia sea realmente una justicia libre e imparcial. Vicepresidenta, la propuesta. Por la posibilidad de que vayan en una lista conjunta porque Ciudadanos en la. Bueno, no tengo nada que opinar al respecto. Nada, se escapa completamente de mis competencias. Yo, en mi caso, en Madrid, me presenté ante los ciudadanos con mi propio proyecto, pero después, cuando ya pasamos las elecciones, gestores que a mi juicio eran muy buenos, independientemente de si venían de Ciudadanos o no, se quedaron conmigo. ¿Qué le parece la propuesta de población ajustada que ha hecho el Ministerio de Hacienda de cara al nuevo modelo de financiación autonómica? ¿Beneficia a Madrid? Nunca ha habido un solo sistema de financiación reformado desde la etapa del expresidente Zapatero que haya beneficiado a la Comunidad de Madrid. Siempre lo que se hace es obviar el crecimiento poblacional de la misma y siempre con parámetros que dejan el criterio de población para el final.
Somos la comunidad que más aporta a la caja común de todos los españoles, obligados a hacerlo, orgullosos de ello, pero sí es cierto que siempre se comete un trato muy injusto con la Comunidad de Madrid, que está al servicio de España, siempre lo digo, pero que también tiene sus propias necesidades. Por ejemplo, la inversión que ahora mismo está realizando el Gobierno en Madrid, con respecto a Cataluña es 4 veces inferior, estamos infrafinanciados. Y soy consciente de que la economía en Madrid va mejor, por eso tenemos que seguir aportando más que los demás, pero no quisiera que dejaran atrás los intereses de todos los madrileños, muchos de ellos pasando situaciones muy complejas. Así que estaremos al servicio de todos, nunca vamos a buscar el enfrentamiento entre comunidades autónomas, pero sí que pediría responsabilidad con los madrileños, que son españoles que no son de segunda y que aportan mucho, pagan muchos impuestos, trabajan muchísimo también, la vida no es fácil en Madrid y eso es lo que creo. Sí, señora presidenta, hoy que celebramos la Constitución, donde se recoge el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, ¿qué le parece que haya 12 partidos políticos cuyos jefes de prensa hayan firmado un documento para mandarnos fuera del Congreso al medio EDATV y a los compañeros de 7NN? Pues me parece muy grave, muy preocupante y estoy absolutamente en contra. Yo entiendo que el papel de la prensa no siempre es cómodo y de ahí su papel fundamental de contrapeso contra poder y por tanto creo que todo lo que limita su trabajo me parece un escándalo. Ya, gracias. Feliz día a todos. Gracias. Muchas gracias por su presencia hoy aquí. Celebramos el 43 aniversario de la Constitución española y lo que hoy vamos a vivir en este Congreso de los Diputados es un ejercicio de absoluto cinismo por parte del Gobierno de España y por parte de la presidenta de esta Cámara, porque el mayor homenaje que podrían rendir a la Constitución española es dimitir de inmediato. Se han cometido al albur, bajo la excusa, el pretexto de luchar contra la crisis del coronavirus, los mayores atropellos hacia los derechos y libertades de los españoles, los mayores atropellos hacia nuestra Constitución española. Y hoy, como representante de Vox, comparezco con mucho orgullo hacia los españoles, porque a lo largo de estos 19 meses de legislatura hemos defendido la democracia española a través de 27 recursos ante el Alto Tribunal. Algunos de ellos, interpuestos en solitario, han escrito auténticas páginas en la historia del constitucionalismo español. Inconstitucionalmente fue el primer estado de alarma, inconstitucional fue el segundo estado de alarma perpetuo, inconstitucional ha sido el secuestro de este Congreso. Por tanto, escuchar hoy al Gobierno de España y a la presidenta del Congreso elogiar y hablar de la defensa de la Constitución española es un auténtico insulto a todos los españoles y a nuestra democracia. Afortunadamente para los españoles, como se ha demostrado a lo largo de esta pandemia, no es que Vox esté solo, es que solo queda Vox. Muchas gracias. Disculpa, Cristina, ¿te puedes poner un... Es que no sé... Buenos días. Quería preguntarle por cómo ve esta posibilidad de que PP y Ciudadanos vayan en una lista conjunta en Andalucía y por qué creen que se unirían. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bien, en las últimas horas estamos escuchando esta posibilidad de una lista conjunta del Partido Popular y de Ciudadanos. También hemos visto a Ciudadanos solicitar al Partido Socialista que apoyen esa candidatura. Lo único que demuestran es la poca confianza que tienen en sus respectivas candidaturas. Desde luego nosotros no nos influye en absoluto porque tenemos muy claro que tanto en Andalucía como en cualquier otro punto de España comparecemos con mucha tranquilidad y estamos deseando que convoquen a los españoles para poder votar de una vez. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Feliz día de la Constitución. Macarena Lonas, me gustaría preguntarle si van a plantear algún tipo de iniciativa ante ese escrito firmado por 12 jefes de prensa de partidos políticos para vetar la presencia, ¿no? Al menos presionar para que expulsen a EDATV del Congreso y también a la cadena 7NN. Muchas gracias. Bueno, como acabo de expresar, precisamente a lo largo de estos meses se han cometido los mayores atropellos contra la Constitución española. Se han cometido por parte del Gobierno de España, por parte de la presidencia de este Congreso, pero con no pocas complicidades. El ataque que ahora estamos viendo en el Congreso de los Diputados a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, es algo que tiene su antecedente en la 13 legislatura, cuando la mayoría socialcomunista en la mesa acordó la expulsión de un periodista de OK Diario, Segundo Sanz, y la prensa cayó. Vox elevó la voz como lo habría hecho con cualquier otro periodista, porque estaba claro que esa expulsión era sectaria, ideológica e ilegal.
El periodista recurrió y lo ganó ante el Tribunal Supremo, ante los tribunales de justicia. Pero ahí se enseñó por primera vez la patita del sectarismo que se está aplicando al margen de la ley, al margen de la Constitución, por parte de quienes hoy gobiernan este Congreso de los Diputados y hoy gobiernan a España en la Moncloa. Por tanto, yo haría una reflexión en voz alta, ahora que están presentes los medios de comunicación mayoritarios. Hoy es estado de alarma, OK Diario, mañana pueden ser el resto de ustedes. Si guardan silencio, verdaderamente luego no podrán quejarse. Muchas gracias. 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 Vale. Bueno, como presidente del Tribunal Constitucional me parece que hay muchas y muy buenas razones para conmemorar la Constitución española de 1978. Una Constitución que nos adentró, si me permiten, y además por la puerta grande en la modernidad constitucional. La Constitución de 1978 es en la práctica la síntesis, podríamos decir, jurídica de aquel encomiable proceso de transición jurídica que cerraba las caenitas heridas de una fratricida guerra civil y que pretendía de una forma o de otra poner término a un constitucionalismo decimonónico de bandería y de facción. Por primera vez en la historia constitucional española, ni siquiera en los tiempos de la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de 1978 es la Constitución de todos y para todos los españoles. Esta es la diferencia cualitativa esencial respecto de otros textos constitucionales. Virgilio Zapatero, quien fuera uno de los miembros de la primera legislatura constitucional, señaló que la palabra mágica de la transición y de la Constitución era precisamente la idea de pacto, de compromiso, de abrazo, como en el cuadro de Genovés, de todos los españoles. Yo creo que hay, en consecuencia, muchas razones para conmemorar y celebrar la Constitución de 1978. Una Constitución que, además, hacía cierta en España lo que nunca se había conseguido: recoger los dos contenidos intangibles reconocidos en esa maravillosa declaración revolucionaria francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, donde se decía que no hay Constitución si no se reconocen los derechos fundamentales ni se garantiza el principio de separación de poderes. Pues bien, la Constitución de 1978 tutela de forma generosa, garantiza de forma generosísima los derechos y libertades de los ciudadanos y auspicia un modelo de organización política del Estado que se asienta en la idea de Estado de Derecho. ¿Qué nos queda seguramente, y termino, por afianzar en los próximos años? Pues ese desarrollo de ese sentimiento constitucional, de afecto, de cercanía y de cariño que los ciudadanos ponemos en aquellos asuntos que nos importan y que además nos deben importar mucho. Los constituyentes de Cádiz de 1812, los precedentes democráticos de nuestro texto constitucional vigente, argumentaban explícitamente en el propio texto de la Constitución que los españoles tenían que ser fieles a su Constitución y que la Constitución se debería de enseñar en las escuelas y establecimientos militares. Este es el reto de los tiempos presentes y lo que debemos auspiciar en los tiempos futuros. Si quieren una o dos preguntas muy cortas, no tengo inconveniente, pero no más una o dos, por favor. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por una posible reforma constitucional. Hay muchos grupos parlamentarios que lo piden. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? Mire usted, las constituciones están siempre, si me permite, transidas de una indefectible tensión dialéctica. Por un lado tienen la pretensión de establecerse de forma continuada y estable, pero de otra parte, como decía el presidente Jefferson, y tenía razón, las generaciones futuras tienen el derecho a acomodar el texto constitucional a los nuevos tiempos. La inteligencia política y el compromiso ciudadano consiste precisamente en encontrar un punto de equilibrio entre lo que es la permanencia de los valores relevantes de la Constitución y la necesidad también, ¿por qué no?, de acomodarla en un contexto. Entenderán que, dada mi condición de presidente del Tribunal Constitucional, me debo de quedar aquí, pero evidentemente cuando se insta un proceso de reforma de la Constitución, normalmente los catedráticos de Derecho Constitucional hemos señalado un contexto previo, y ese contexto previo está determinado por hallar un momento de distensión política, de asunción de reformas constitucionales comunes, saber qué se elige, por qué se modifica y de acuerdo con qué criterios. Pero esa es una consideración de carácter político que pertenece a otros poderes del Estado y que entenderán que el presidente del Tribunal Constitucional no puede ni debe de enjuiciar en este momento.
Sí, disculpe, preguntarle si teme la ola de recusaciones, especialmente las causas que tengan que ver con el proceso independentista, y si eso puede afectar a llegar incluso a la falta de quórum para resolver los casos. Gracias. Pues mire usted entenderá que tengo que ser extraordinariamente prudente. Lo único que le puedo decir es que el Tribunal Constitucional resolverá en tiempo y forma las recusaciones presentadas. En tiempo y forma, ¿qué implica? Que la resolverá de forma diligente y la resolverá también de forma rigurosa. A partir de aquí entenderán que, estando el asunto sometido encima de la mesa, ni puedo ni debo hacer ninguna consideración añadida. Sí, gracias, presidente. Usted ha empezado su mandato, su periodo de mandato, en fecha muy reciente. Quería aprovechar la ocasión para preguntarle si en forma sucinta nos puede contar cuáles son los objetivos que se ha marcado en esta presidencia y cuál es el clima que ha encontrado, que ya, digamos, tenía datos con anterioridad en el tribunal en este momento. Bueno, muy brevemente, yo creo que el clima entre los magistrados del Tribunal Constitucional es un clima bueno, es un clima razonablemente existente en una institución que tiene encomendada ni más ni menos que una labor tan importante como es ser el máximo intérprete de la Constitución. Bajo mi presidencia, pero esta no es una cuestión de Pedro González Trevijano, sino de todos los magistrados del Tribunal Constitucional, y lo señalamos en su momento, se tiene el convencimiento de al menos tratar de satisfacer 3 retos. El primero de ellos creo que se ha logrado, y es que todas las sensibilidades en el Tribunal Constitucional estén representadas, y la elección del vicepresidente, el magistrado Juan Antonio Xiol, y yo como vicepresidente por unanimidad, creo que así lo testimonia. En segundo lugar, me parece también importante tratar de consensuar aquellas sentencias importantes que están encima de la mesa, que ustedes las conocen de referencia y que tampoco se pueden dilatar ad calendas grecas. Y después, finalmente, y esto les afecta a todos ustedes, vamos a ver si conseguimos mejorar la comunicación de los actos del Tribunal Constitucional con el mundo de la prensa. Creo que se ha dado un paso relevante, como es adelantar con tiempo suficiente y en igualdad de condiciones para todos los medios de comunicación el orden del día de las salas y de las sesiones, y en segundo término trataremos de que no solamente se ponga en conocimiento la resolución del fallo del tribunal, sino que cuando se dicta el fallo del tribunal, sin menoscabar el derecho de las partes a conocer la resolución previamente, la prensa tenga un conocimiento de cuáles son las líneas maestras de la sentencia que resuelve y de los votos particulares que pueda haber. Y ya, si me permiten, porque ese es un día institucional, yo quiero hablar de la importancia de la Constitución y no de las problemáticas específicas, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Empiezo yo, ¿no? Muy buenos días. Quiero, en nombre de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como presidente de Castilla y León, celebrar los 43 años de Constitución española, una Constitución que se hizo entre todos y se hizo para todos, que ha permitido proteger nuestras libertades y derechos sociales, impulsar también la autonomía de los territorios y, por supuesto, ha sido también la puerta de entrada para los organismos internacionales, especialmente la Unión Europea. Yo creo que ha sido un momento crucial en nuestra historia, la Constitución de 1978. Y en estos momentos en los que hay quien quiere derribar la Constitución, nosotros lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por proteger, por mimar, por cuidar la Constitución, por defender el legado de la transición española, en definitiva. Españoles que desde distintas opciones políticas optaron por una Constitución, como dije al principio de mi intervención, de todos y para todos. Y por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es defender ese legado, proteger y cuidar la Constitución española. Y a partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta. Hola, yo quería preguntarle por esta posibilidad de lista conjunta de PP y Ciudadanos en Andalucía, y también si usted prevé esta posibilidad o le gustaría también concurrir con Ciudadanos a las próximas elecciones autonómicas. Gracias. Mire, yo en estos momentos estoy preocupado única y exclusivamente de las personas de Castilla y León. Mi interés es proteger mi comunidad autónoma, Castilla y León, y lo voy a decir claramente, proteger de las políticas del sanchismo a mi comunidad autónoma. Esa es mi preocupación en el día de hoy, mi preocupación en estos momentos. Cualquier otra circunstancia de futuro pues no me preocupa en estos momentos.
Yo le quería preguntar precisamente si le preocupa en estas fiestas, en estas celebraciones, posibles aglomeraciones en las grandes ciudades de Castilla y León, y también le quería preguntar qué le parecen estas encuestas que dan una ligera bajada del Partido Popular, que no podría sumar ni siquiera con Vox. ¿Y si va usted a adelantar las elecciones? Disculpe. ¿Y será? Si va usted a adelantar las elecciones. Respecto de la última, lo he dicho, mi preocupación en estos momentos son las personas de Castilla y León. Estamos trabajando para aprobar los presupuestos de Castilla y León, estamos trabajando para cerrar un acuerdo con el Gobierno de España en la política agraria común, que me parece crucial en estos momentos proteger, cuidar a los profesionales de la agricultura y de la ganadería. Me parece imprescindible, especialmente en los momentos en los que vivimos, y quiero liderar esa defensa no solo del mundo rural, sino muy especialmente de los agricultores y ganaderos. Y también dejar orientada la gestión de los fondos europeos. Yo creo que son cuestiones en las que estamos trabajando en estos momentos en el día a día, y cualquier otra cuestión que me desvíe de eso no tiene ninguna preocupación. Respecto del tema de afrontar las fiestas navideñas, yo quiero pedir a todo el mundo prudencia. Nuestra política es clara: vacunar a todas las personas mayores de 60 años. También se nos ha autorizado y se nos van a entregar las dosis a los chavales entre 5 y 11 años, a los profesionales esenciales, los sanitarios, los sociosanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en fin, todo el personal esencial. Eso es crucial. Y también pedir a la población prudencia, cuidado, la utilización de las mascarillas en interiores, la ventilación, también la utilización de las mascarillas en las concentraciones es algo muy importante. Y sé que había una tercera cuestión, pero las encuestas. Eso es. Las encuestas marcan una... Es verdad que, ahora mismo el Partido Popular sigue siendo la fuerza más votada, yo me quedaría con eso, y yo creo que hay una tendencia reiterada desde hace meses de manera consolidada en la que el Partido Popular está por encima del Partido Socialista. Es verdad que es una foto fija en un momento determinado, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para ir recuperando o ir ampliando la base electoral del Partido Popular, y yo, como presidente de Castilla y León, quiero ser un modelo y un ejemplo de lo que puede ser la presidencia de Pablo Casado en el país, en España. Señor Mañueco, quería preguntarle también, disculpe, por unas imágenes que hemos visto en las últimas horas de un concierto en Valladolid con jóvenes sin mascarilla. Quería saber qué valoración hace, si usted cree que se cumplieron las normas en ese concierto. Gracias. Sí, he visto esta situación y se ha abierto la correspondiente investigación para analizar esa situación, y desde luego pues los técnicos son los que tienen que tomar las decisiones. Vuelvo a insistir, creo que es fundamental la utilización de mascarillas en interiores o incluso en exteriores cuando hay gran concentración de personas. Por tanto, vamos a pedir a toda la población prudencia, cuidado y que por favor se vacune todo el mundo. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. 43 años de Constitución española, 43 años desde que se aprobara la Constitución española, época en la que eran posibles los consensos políticos y los sociales también. Y 43 años después, lo que podemos decir es que la Constitución ha traído la mayor etapa de progreso, de prosperidad, de libertad, de democracia, de reconciliación de toda la historia de España. Por eso creo que es muy bueno que hoy estemos los representantes del Estado en las comunidades autónomas, los presidentes autonómicos, defendiendo y poniendo en valor, reconociendo el valor y la importancia de la Constitución española. Y que lo hagamos precisamente en el Congreso de los Diputados, donde semana tras semana se pone en cuestión y se ataca precisamente la Constitución. Sorprendente y lamentablemente, a veces, por algunos que incluso forman parte del Gobierno de España.
Creo que hoy es un día para poner en valor la Constitución, que tenemos que hacerlo todos los poderes del Estado, que no debemos dejar ningún resquicio para que nadie dude, cuestione o ataque la norma que nos ha traído hasta aquí y la norma que va a garantizar que si ya hemos tenido 43 años de progreso, de libertad y de prosperidad, tengamos otros tantos. Muchas gracias, quedo a su disposición. No sé si hay alguna pregunta. Sí, pues quería preguntarle por esta posibilidad de que en Andalucía PP y Ciudadanos vayan en listas conjuntas y si usted vería con buenos ojos algo similar en su comunidad autónoma. Gracias. Mire, en la región de Murcia teníamos un gobierno con Ciudadanos, un gobierno que tenía un documento vigente que habíamos firmado con numerosas propuestas, con numerosas medidas que se estaban cumpliendo una por una. Una noche con nocturnidad y alevosía en mitad de la pandemia, en el momento más difícil de la región de Murcia, cuanto más número de contagios, cuanto más número de fallecidos por coronavirus teníamos en la región de Murcia, como digo, con nocturnidad y alevosía, Ciudadanos firmó una moción de censura con el Partido Socialista para desestabilizar el actual gobierno de Libertad de la región de Murcia y darle el poder a la izquierda. Entenderá que crea que Ciudadanos es de todo menos fiable y que evidentemente crea que la única forma de garantizar que gobierne el Partido Popular, la única forma de garantizar que no gobierne la izquierda ni el señor Sánchez es votando única y exclusivamente al Partido Popular. Presidente, no sé si han tenido ya oportunidad de estudiar con detenimiento la propuesta sobre financiación autonómica que les ha planteado el Gobierno. ¿Qué opinión les merece? Bueno, creo que tenemos mucho trabajo por delante, muchísimo trabajo por delante. Es cierto que no me han gustado las formas, no me ha gustado que se nos envíe un documento sin haberlo contrastado antes con las comunidades autónomas, sin haberlo consensuado, sin haberlo dialogado, sin haberlo debatido. Creo que no eran las formas, pero ahora nos queda un largo camino por recorrer. Desde luego hay que tener una especial sensibilidad con aquellas comunidades que llevamos años maltratados y perjudicados por el sistema de financiación. Muy bien. Además, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues feliz Día de la Constitución a todos los españoles. Creo que es un momento muy importante para reivindicar 43 años después que la Constitución española no es el problema, es la solución a todos los problemas que tiene ahora España, de unidad nacional, de prestigio internacional, de independencia judicial, de fortalecimiento institucional, incluso también para resolver una crisis económica y social que sus ponentes, los padres de la Constitución, ya dejaron muy claro que éramos un Estado democrático, social y de derecho. Por eso el Partido Popular, una vez más, quiere reivindicar la Carta Magna, en unos momentos en los que hay un revisionismo, yo diría que suicida, frente a los que ha sido el pilar de nuestra democracia, de nuestras libertades y, por tanto, de nuestra prosperidad como nación. En este año me gustaría acordarme muy en especial de los vecinos de La Palma, también de los familiares que han perdido a un ser querido por culpa del COVID, y me gustaría hacer referencia a tres cuestiones muy graves que han pasado en los últimos 12 meses. La primera han sido los indultos a los condenados por dar un golpe a la Constitución, por atentar contra el orden constitucional, en contra de la sentencia del Tribunal Supremo, en contra de la propia promesa del presidente del Gobierno. Se ha indultado para conseguir una impunidad hacia ellos a cambio de unos votos para mantenerse en el poder. Creo que eso es algo que no debemos olvidar porque es de extraordinaria gravedad. En segundo lugar, ha habido un momento crítico para la historia de España, que es la homologación del brazo político de ETA, de Bildu, una organización política que no ha condenado 850 asesinatos
a los españoles en el último medio siglo han sido homologados como socio prioritario del Gobierno, ya no solo para los presupuestos, sino incluso desde el Partido Socialista de Euskadi, diciendo que pueden ser socios en un futuro Gobierno allí. Y en tercer lugar, para nosotros es muy preocupante que se esté revisionando la propia transición, que se esté poniendo en jaque incluso la ley de amnistía, que es en la que se basó ese abrazo que se vio en este hemiciclo entre los comunistas que habían vuelto del exilio y aquellos que venían de un gobierno autoritario y que habían renunciado a esas faltas de libertades para abrazar la transición, la reconciliación y la Constitución. Por eso, los nietos no debemos deshacer el abrazo que se dieron nuestros abuelos. Y yo lo que pido al Gobierno es que se mantengan esas posiciones que se llegaron con un amplísimo consenso de la sociedad española y que reniegue de lo que dicen sus socios, que incluso han llegado a plantear en esta Cámara que haya una modificación de las leyes de esos años, incluso para retirar el título de rey a Su Majestad don Felipe VI, algo que, por supuesto, el Partido Popular no va a consentir. Ahora se habla mucho de reforma constitucional. Yo me conformaría con que todos los políticos la cumplieran, que no es mucho pedir. La reforma constitucional la pide un Gobierno que no es capaz ni siquiera de responder a las más urgentes necesidades de la población española. Hablan de incorporar un artículo sobre derecho de salud y ni siquiera son capaces de legislar contra la pandemia. Hablan de legislar en la Constitución sobre vivienda y ni siquiera son capaces de cumplir su promesa de construir 20.000 viviendas nuevas. Hablan de poner en el texto más referencias a la educación y ni siquiera son capaces de hacer una ley que garantice el futuro laboral de nuestros jóvenes. En definitiva, cumplamos la Constitución, reivindiquemos nuestras instituciones y estemos orgullosos de una historia que admiró a todo el mundo. Yo precisamente hoy salgo de viaje al Cono Sur, a Argentina, a Paraguay, a Uruguay, a Chile, donde a la madre patria se le sigue viendo con admiración, no solo por la historia 5 veces centenaria, sino también por la historia reciente democrática de nuestra Constitución, que asombró a todo el ámbito internacional. Por tanto, defendamos nuestra Carta Magna y hagámoslo todos juntos, con un proyecto en el que quepamos todos, en el que saquemos a los radicales, a los socios del Gobierno que intentan revisionar nuestra historia y hacerla mucho peor. Sí, presidente, ¿qué le parece que en el Congreso de los Diputados 12 partidos políticos quieran vetar la presencia del medio que dirijo, ERA-TV, de otro medio de comunicación, y si van a hacer algo al respecto en la mesa del Congreso, sobre todo el día que celebramos la Constitución, donde se recoge el derecho a la libertad de prensa? Muchas gracias. Sí, hay una frase maravillosa de Jefferson que dice que prefería un país sin gobierno y con periódicos que lo contrario. Yo creo que ahora tenemos un país sin gobierno, o al menos un gobierno no dedicado a las preocupaciones reales y urgentes de los españoles, y pretende que tampoco haya prensa libre. Y lo que ha pasado con estado de alarma es algo que se suma a lo que pasó en la pandemia, que incluso la Secretaría de Estado norteamericana, en un informe, ya durante la presidencia de Biden, dijo que era un país en el que se estaban presionando a los medios de comunicación para no informar sobre la pandemia. Algo que pasó con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fueron cesados mandos policiales por pedir material y fueron cesados mandos de la Guardia Civil por querer investigar el 8 de marzo. Eso que ya ha dicho la vicepresidenta segunda del Gobierno, que el Gobierno sabía que podía haber contagios, pero lo ocultó por una agenda ideológica. Y luego también pues, se ha visto que han ido contra la justicia. La Fiscalía no deja investigar las querellas y las previsiones que han hecho los tribunales superiores de justicia pues, no cuentan con el respaldo legal que le venimos pidiendo. Por tanto, libertad del trabajo de la prensa libre, pero también responsabilidad a la hora de garantizar todas las libertades recogidas en la Constitución. Buenos días. Yo le quería preguntar sobre la Constitución, si usted considera que hay o no, que hay algún ámbito que pueda ser reformada en la Constitución, o la Constitución es irreformable porque no es necesario modificarla en ningún término. Y también le quería preguntar sobre el Partido Popular. Algunas encuestas hoy dan que no sería capaz de sumar con un Vox, si esto le preocupa o no. Las encuestas que hoy se conocen dicen que el Partido Popular está 20 escaños por encima del Partido Socialista, que es algo que hace muy pocos meses nadie hubiera anticipado. Estamos a la cabeza de intención de voto, somos la única alternativa urgente y necesaria para los españoles y el cambio ya es imparable y se va a ver en cuanto Sánchez decida convocar elecciones. Ahora bien, nosotros ya dijimos que no es cuestión de hacer sumas de bloques. El Partido Popular quiere ganar las próximas elecciones y quiere gobernar en solitario para hacer un nuevo contrato social, una agenda reformista
que permita resolver la crisis económica, institucional, internacional, de seguridad y justicia y también, por supuesto, económica. Y eso quiere decir que nosotros no queremos depender de otros partidos y que queremos una mayoría amplia para gobernar. En relación a la reforma constitucional, nosotros venimos diciendo durante mucho tiempo que tiene que haber un consenso al menos similar al que hubo en 1978. Y por eso pensamos que un gobierno que está en la Moncloa gracias a Podemos, que reniega de la monarquía parlamentaria que fue elegida democráticamente por los españoles en referéndum como fórmula política del Estado, o que reniega, por ejemplo, del peso que tiene que tener la justicia independiente o de la labor que hace el parlamentarismo, bueno, pues yo creo que no hay mimbres para hacer un mejor cesto. Lo mismo con los socios ajenos al Gobierno, pero imprescindibles para su mantenimiento, como es el caso de Esquerra Republicana de Cataluña o como el caso de Bildu. Ahora bien, todo lo que sean mejoras ya se han producido. Hubo una reforma para incorporar el sufragio municipal de ciudadanos europeos, hubo una reforma para la estabilidad presupuestaria y el pago de la deuda, se hizo con consenso y según el dictamen de Rubio Llorente hay cuestiones en las que los partidos podríamos poner de acuerdo cuando haya consenso y no cuando haya un auténtico desafío a la constitucionalidad desde el propio Gobierno, por mucho que ahora parece que no intentan ocultar en soflamas en este aniversario, cuando está siendo el señor Sánchez el que más ha atacado la Constitución en los últimos 40 años. Muchas gracias. Gracias, chicos. Haré una breve declaración. Buenos días a los medios de comunicación. Yo creo que hoy es un buen día para reivindicar y recordar todo aquello que nos trajo la Constitución, después de un tiempo infame, de una dictadura muy prolongada durante años en nuestro país. La Constitución nos trajo derechos, libertades, donde había entonces una dictadura. Nos trajo concordia, nos trajo convivencia, donde antes había odio y había tiranía. Nos trajo también nuestra pertenencia a la Unión Europea, donde antes había ostracismo y había un aislamiento por parte del país. Y costó mucho. Creo que si hoy tenemos que reivindicar el hacer de alguien es de los miles y miles, millones de compatriotas, de padres, madres, abuelos y abuelas que hicieron posible la Constitución. Y porque nos costó mucho, y costó mucho a esas generaciones, creo que las generaciones que ahora recogemos su testigo, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra Constitución. Cuidar nuestra Constitución. Y cuidar nuestra Constitución, a mi juicio, significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución, del primero al último, todos y cada uno de los artículos de la Constitución. Esto es lo que quisiera hoy decir en un día importante para la democracia española. Muchas gracias.